sobre las actuaciones a implementar a corto, medio y largo plazo en las piscinas de Pénjamo. De este tema hemos hablado varias veces, señor Palacio, en comisiones similares. Me alegro que vuelva a traerlo a esta sede. Como saben, en el año 2020 la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo hizo dos actuaciones que entendimos prioritarias y de las que hemos ido informando puntualmente. Por un lado, para valorar la viabilidad del proyecto de recuperación de las piscinas de Pénjamo, se hizo una consulta a la Confederación Hidrográfica para solicitar un informe sobre edificabilidad de esta zona, al existir un río soterrado y normativas que pudieran impedir reconstruir las instalaciones. Por otro lado, con el objetivo de adoptar medidas de seguridad en las instalaciones, se han hecho las actuaciones oportunas para impedir el acceso sin autorización al recinto mediante el sellado del perímetro, el tapiado de puertas y ventanas y la instalación de vallas permanentes en todos los accesos. También se ha vaciado la piscina exterior con previsión de caídas accidentales por intrusiones sin autorización. Lamentablemente, se han producido actos vandálicos que han forzado dichos cierres, lo que nos preocupa especialmente, dado que nuestra prioridad por el momento es garantizar la seguridad. En este contexto y durante el presente ejercicio, la Consejería procederá a contratar un estudio hidráulico para determinar las posibilidades constructivas de la instalación. En cuanto se disponga del mismo, se estudiarán las diferentes posibilidades de forma consensuada con el Ayuntamiento de Llangreu. Quiero empezar saludando a las compañeras y compañeros del Huesperón, que están ahí abaixo delante de la Xunta con una pancarta como tuvieron el otro día delante del Ayuntamiento de Llangreu y que vienen manifestándose y defendiendo una instalación, un equipamiento de ocio y deportivo que es fundamental y básico para el concello de Llangreu y fundamental y básico también para el Valle del Nalón. Y además que quieren trasladar, y considera aquí, y lo digo, que van a seguir peleando por ese equipamiento como vienen peleando desde el 2010 y como van a seguir peleando hasta que se haga realidad la recuperación de ese complejo deportivo y de ocio que es fundamental, insisto, para Llangreu y para el Valle. Ya no voy a insistir en lo que vengo diciendo porque la importancia de ese equipamiento ya es fundamental. Y un equipamiento que lo que se está planteando y se plantea desde la asociación permanentemente, desde el Huesperón, desde los movimientos asociativos, y venimos replicando los partidos políticos que lo venimos defendiendo, fundamentalmente Podemos Asturias y Podemos Llangreu, y que hay que hacer un estudio, pero con la voluntad real de recuperar ese espacio. Y digo esto porque, sinceramente, consellera, el informe a Confederación Hidrográfica, ahora el estudio hidráulico, hidrológico, etcétera, etcétera. De repente es como si hubieran descubierto que había un río allí, pero lleva toda la vida ahí el río. O sea, pero es que no pasa solo por debajo de las piscinas, pasa por debajo de medio de Llangreu. La verdad es que mejor hubieran hecho el estudio hidrológico que cuando construyeron el Beiro, que se inunda todo el tiempo, y eso sí que hay un problema, y nadie está planteando quitar el Beiro. Por lo tanto, lo que nos da la impresión fundamentalmente es que no hay voluntad política de resolver esa circunstancia. Y no hay voluntad política porque ya el 28 de aviento, no quiero equivocarme en la fecha, el 28 de aviento de 2017, el Ayuntamiento de Llangreu ya aprobó con la unanimidad de todos los grupos municipales acuerdos en defensa de este equipamiento. Pero ya que lo acaben de hacer este mes pasado, consellera, en el último pleno, volvió otra vez a aprobarse por unanimidad y volvió otra vez a instarse al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de Asturias, a hacer realmente un estudio coordinado y comunitario con el Ayuntamiento y con las asociaciones que representen a los vecinos y vecinas para la recuperación de las piscinas, como ese complejo de piscinas al aire libre, con una reinterpretación además moderna de ese espacio. Mire bien, hay un río y hay que sacar a la luz, mejor que se integre dentro. Pues mire qué guapo. Porque lo que no es guapo es destruir la piscina, vaciar los vasos y decir que se pusieron medidas de seguridad. Y es mentira, no hay ninguna medida de seguridad porque no duren nada, consellera. Yo ya lo vengo repitiendo, un día va a haber una desgracia y la responsabilidad va a ser del Ayuntamiento de Llangreu y del Gobierno de Asturias. Y la desgracia mayor que tenemos, además de los accidentes que pueda haber, es que perdemos ese equipamiento deportivo y de ocio que ya es fundamental. Entonces pedimos, hagamos una reinterpretación moderna que conserve y respete la esencia del edificio, del entorno, pero que aproveche también al máximo las posibles alternativas de mejora de las instalaciones. También desde los grupos del Ayuntamiento de Llangreu, que apoyaron esa moción y que la volvieron otra vez a apoyar, lo que se os trasladó y es que digan a los grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Llangreu que se comprometan también
para defender ese equipamiento aquí en la Xunta y para defender también ese equipamiento en el Gobierno de Asturias, que tienen el Gobierno de Asturias. Por lo tanto, señora consellera, mire, ¿sabe lo que pasa con tanto estudio? Que están intentando encontrar la disculpa para decir aquí no se puede hacer nada y tirarlo. ¿Y qué viene detrás de todo eso? Esperemos que no venga ningún pelotazo urbanístico para aprovecharse de unos terrenos que son de los vecinos y vecines que son de Llangrehueso y el mío que nos da. Recuperemos ese espacio, señora consellera, hagamos la inversión, porque ahí pregunté el año pasado, los perres que había destinados a Pénjamo desaparecieron. Y este año la moción que presentamos pidiendo 200.000, la enmienda que presentamos... Vaya concluyendo, por favor. Sí, ahora mismo. La enmienda que presentamos, 200.000 euros, para empezar a reconstruir ese espacio, se votó en contra y no se aprobó. Por lo tanto, cumplamos los acuerdos del Ayuntamiento de Llangreu y comprometámonos en defender ese equipamiento que es fundamental, insisto, para el concello, pero también para el Valle del Nalón. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. No son disculpas, señor Palacios, son actuaciones que atienden a la ley. Y cuando este equipo de gobierno llegó a la consejería, lo primero que hizo con respecto a las piscinas de Pénjamo fue valorar la viabilidad del proyecto de recuperación de las mismas. Y ante la posibilidad de tener graves problemas al existir un río soterrado, sí, existe de siempre, pero ahora las actuaciones son de ahora, no de hace unas décadas. Y existir normativas que impiden reconstruir las instalaciones, se realizó una consulta, como decía, con la Confederación Hidrográfica para solicitar un informe sobre edificabilidad de esta zona, es decir, edificabilidad. En este informe se indica, entre otras muchas cosas, que por la parcela objeto de consulta discurre sentido noroeste-sureste el arroyo El Fresno, en su mayoría en cobertura, proyectándose sobre la misma las zonas de servidumbre del dominio público hidráulico y se advierte de que no se dispone en el organismo de cuenca de datos de inundabilidad asociada a dicho cauce. No obstante, a lo anterior, con fecha noviembre de 2019, se realizó visita de campo a la zona, detectándose también, entre otras muchas cosas, que en todo el tramo correspondiente a las instalaciones deportivas, el cauce discurre soterrado bajo las mismas sin que se haya podido determinar su trazado exacto. Por lo tanto, ante posibles actuaciones edificatorias que se pretendan llevar a cabo en las piscinas y zonas recreativas de Pénjamo con carácter general, concluyen las siguientes consideraciones: que será preciso elaborar un estudio hidráulico, insisto, del arroyo El Fresno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la normativa de revisión del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental y, entre otras cosas más, que con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de actuación en la zona de servidumbre del arroyo, salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Se concluye de esta manera la necesidad de realizar, previo a cualquier otra actuación, un estudio hidráulico a efectos de construir encima. Por lo tanto, desde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo hemos iniciado los trámites necesarios para dar el siguiente paso, que no es otro que la licitación de la contratación de este estudio con el objeto de definir las características, condiciones, alcances y requisitos particulares de la realización del que se llama ya estudio hidráulico del cauce del arroyo del Fresno en las inmediaciones del área recreativa de Pénjamo-Langreo, Asturias. El tramo de estudio comprenderá la cuenca del citado arroyo del Fresno, 1,3 kilómetros aproximadamente, hasta la zona en la que el arroyo discurre entubado bajo el grupo de viviendas de Pénjamo. Comprendemos perfectamente la demanda que se nos hace con respecto a estas instalaciones y la petición del consistorio llangreano, pero creemos que carece responsabilidad hacer ninguna valoración ni previsión a largo plazo hasta conocer las características hidráulicas de la zona, sus posibilidades y sus dificultades. Una vez que obtengamos las conclusiones, nos coordinaremos, no lo dude usted, con el Ayuntamiento de Langreo para dar una respuesta coherente sobre el futuro proyecto.